noches, bienvenidos a Miércoles de Perspectiva Bíblica, este espacio que nuestro Dios nos ha regalado para ser edificados mediante su palabra, mediante el estudio de series diseñadas específicamente para temas de nuestro crecimiento espiritual. En la noche de hoy estaremos hablando de la segunda entrega de la serie titulada Disciplinas Espirituales. Y para ir entrando de una vez en materia, le invito a que nos dirijamos a Dios en oración para pedir su guía y dirección en esta noche. Acompáñeme. Padre nuestro bendito, gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra juntos como cuerpo de Cristo. En esta oportunidad, Señor, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que están ya fielmente en sus diferentes dispositivos para recibir tu palabra. Que no sea palabra de hombre, Señor, la que se hable en este tiempo, sino tu palabra, santa, divina, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Y que, Señor, al final de este estudio seamos desafiados a poner en práctica todo lo que hemos aprendido, siendo así buenos hacedores y no solamente oidores. Pedimos entonces tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Estamos ya en el mes de julio, segunda semana, y tenemos nuestro desafío mensual. El desafío de este mes se encuentra en la carta de Pablo a Colosenses, capítulo 1, versículo 10, y estamos aprendiéndolo de la nueva traducción viviente. Yo le invito a que lo leamos juntos y que lo digamos con convicción, con verdadera propiedad de esta palabra para nosotros. Dice la palabra del Señor: entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Colosenses 1:10. Lo decimos de nuevo para irlo memorizando. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Y precisamente espacios como este de Miércoles de Perspectiva nos ayudan a conocer a Dios más y más, su voluntad con nosotros, y eso nos permite ir creciendo en el Señor para honrarle y agradarle más. El tema para hoy, continuando con las disciplinas espirituales para la piedad, hoy estudiaremos la oración y la adoración. Eso yo sé que es un poco atrevido de nuestra parte intentar ver dos disciplinas en una misma entrega. Vamos a intentar extraer no lo más importante, porque importante es toda la palabra, sino lo más condensado posible para que usted y yo podamos aprender al máximo sobre estas dos disciplinas y, como dije, ponerlas en práctica. En el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, se encuentra la red lineal de receptores de radio más grande del mundo. Se identifica por las siglas VLA, o en inglés Very Large Array. Es una serie de satélites, antenas de satélite puesta en línea, antenas de radio, como cuando usted pasa por una casa radiodifusora acá en Tegucigalpa y usted ve aquellas antenas parabólicas gigantes. Pues imagínese puestas una tras otra en línea alrededor de un largo de 61 kilómetros más o menos de vías férreas. Eso es en el estado de Nuevo México. ¿Cuál es el propósito de ellas? Bueno, el propósito de ellas es captar sonidos producidos en el espacio. Y astrónomos de todo el mundo se dirigen a Nuevo México para ir a investigar y escuchar qué de nuevo hay. ¿Por qué tan grandes estas antenas de satélite para recepcionar ondas de radio? Simplemente, hermanos, porque las distancias pueden llegar a medirse hasta en millones de kilómetros luz.
millones y millones de kilómetros de distancia. Y pues lo más que han llegado a captar, dice, es el equivalente al sonido de cuando cae un copo de nieve sobre la nieve. Si usted ha tenido la experiencia de estar en una nevada, cuando cae un simple copo de nieve, o sea, diríamos en buen hondureño, una migajita de nieve cayendo sobre la nieve. Imperceptible al oído humano normal, pero gracias a estos aparatos gigantescos logran captar esa señal de radio. Ya sonó. Y astrónomos, como dije, de todo el mundo se dirigen acá. Es un poco irónico porque el ser humano viaja cientos de kilómetros de un lugar a otro simplemente para escuchar algo casi imperceptible. La voz de Dios, hermanos, está allí para nosotros. Él quiere hablarnos, desea tener comunicación con nosotros. Siempre ha sido el anhelo de Dios tener comunicación con el hombre y tener comunión con el hombre. Por eso creó el jardín, para que el hombre estuviera allí, lo habitara y tener esa comunión con él. Y tenía conversación cara a cara con él. El hombre por su pecado pues ha roto esa línea de comunicación y Dios en su amor y misericordia nos ha regalado disciplinas espirituales como la oración y su palabra para poder continuar en comunicación. Sin embargo, muchos cristianos ven la oración únicamente como el botón de pánico. Hay muchos establecimientos, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, que debajo del mostrador tienen lo que se llama un botón de pánico. Y cuando son víctimas, por ejemplo, de asaltos o cualquier situación peligrosa, ellos presionan su botón de pánico, que es silencioso, que está conectado a una oficina policial o de cuerpos especiales de seguridad pública o privada, y en cuestión de minutos usted los tiene ahí a responder a la emergencia. Como dije, lastimosamente muchos cristianos creen que la oración funciona como tal y solo acuden a Dios en momentos de pánico, en momentos de angustia, en momentos de desesperación, olvidando que la oración es un canal de comunicación mediante el cual Dios espera que nosotros platiquemos con Él, llegando a convertirse no solo en una salida de escape. Dios no quiere eso, sino que se convierta en el aire que respiramos, una parte vital de nuestra vida, de la cual sin ella no podríamos estar. Ejemplo, el Señor Jesucristo se apartaba cada vez que podía a orar. Era una necesidad imperativa para Jesús el estar en comunicación con su Padre. Y si bien es cierto, muchas veces nuestras oraciones pueden sentirse aburridas, monótonas, o no tenemos simplemente el ánimo de orar, la oración no tiene por qué convertirse en eso, un monólogo aburrido sin respuesta. Hay cristianos que simplemente no le van a encontrar deleite porque se sienten como que están hablando al aire. Se olvidan de que Dios es una persona real que está esperando escuchar nuestra voz. Y convertimos la oración a base de esta conversación, este monólogo aburrido, lo convertimos en un tiempo realmente no agradable, olvidándonos que en realidad tenemos que aprender a comunicarnos con Dios. Así como, por ejemplo, en la relación matrimonial, hemos ido aprendiendo poco a poco a lo largo del tiempo, algunos, otros no, lamentablemente, y terminan en divorcio, a comunicarnos, a saber qué puedo decirle a mi esposa, cuándo puedo decírselo, cómo puedo decírselo y en qué momento callar, a saber qué palabras puedo usar para expresarme con ella. Todo eso es aprendido para tener un mejor canal de comunicación. No puedo optar simplemente por decirle cualquier cosa cada vez que yo quiero
o, peor aún, no hablar con ella. Entonces, lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Es una relación y como tal, Dios espera comunicación. Ese es el elemento número 1. Dios espera nuestra oración. Dios quiere que oremos con Él. Así que no solamente es como un requisito para ser cristiano. Tengo que orar. Tengo que. Es algo que Dios espera. Nosotros como familia tenemos un grupo de WhatsApp que solo somos 3 y tenemos la buena costumbre de cuando salimos y llegamos al lugar, llegué, estoy bien. Cuando vamos saliendo, no importa si es de día, de noche, voy saliendo, espero llegar a casa en tanto tiempo. Ese simple mensajito de un par de palabras nos permite tener la tranquilidad de saber que nuestro ser querido está en comunicación. Me imagino que muchos de ustedes, en muchas familias, lo harán igual. Dios espera que nos comuniquemos con Él. Hay una serie de pasajes en los evangelios, que no los vamos a leer todos, por supuesto, por factor tiempo, y porque son 2 temas los que queremos tratar hoy. Pero ahí en una sola imagen de pantalla, Gabriel nos lo va a compartir de todas las veces que Jesús hace referencia a eso, dando por sentado que la oración es algo que Dios está esperando. Mateo 6:5, por ejemplo, comienza diciendo, cuando ores. Mateo 6:6 dice, pero tú, cuando ores. Mire, solo un versículo de diferencia. Mateo 6:7 vuelve a decir el Señor Jesús, cuando ores. En Mateo 6:9 dice, ora de la siguiente manera. En Lucas 11:9 dice, así que les digo, sigan pidiendo. Más adelante dice, sigan buscando. Y luego dice, sigan llamando. Finalmente en Lucas 18:1 dice el versículo que Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían de orar. Ese es el Señor Jesús diciendo ahí frente a frente qué importantísimo es permanecer en oración, ejercitarse en oración, orar. Dios espera nuestra oración. Imaginemos que tuviéramos una experiencia como la de Saulo de Tarso o la del apóstol Juan en la isla de Patmos, donde es Jesús directamente el que está dando un mensaje. Y el mensaje de Jesús en este caso no es como el de Saulo, que ¿por qué me estás persiguiendo? O como el del apóstol Juan de escribe a las iglesias. En nuestro caso el mensaje sería, quiero que ores. El Señor Jesús diciéndonos en persona, quiero que ores. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Ay, señores, que vieras que se me hace bien pesado. Ay, señores, que vieras que me cuesta hallar tiempo. Es que a veces ya no sé ni qué. ¿Le daríamos esa clase de excusas al Señor así, cara a cara? Estoy casi seguro que no. La próxima vez que vayamos a orar, que ojalá sea muy pronto, pensemos en que efectivamente el Señor Jesús nos lo pide. Ya le mostré todos estos versículos, que oremos, que Él está esperando nuestra oración. En segundo lugar, quiero hablarle de la oración como una disciplina que se aprende. Nadie nace aprendido en ningún área de la vida, hermanos, ni siquiera en el idioma. Si yo, en lugar de haber nacido en Honduras, hubiera nacido en Noruega, por ejemplo, me imagino que estaría hablando noruego, ahorita que está de moda, ¿vale? O si hubiera nacido en China, estaría hablando chino, ¿eh? Aunque tenga esta piel. Sería un trigueño chino. Así que nada es aprendido. Nadie nace aprendido. A base de disciplina vamos aprendiendo. Por lo tanto, nadie nace sabiendo orar con toda madurez. Hay cristianos que dicen, ay, que esta persona ora bien lindo. Ay, que este hermano, mire, ora con una unción, con un poder y yo nada. Bueno, pero podemos aprender. Así que, mire cómo lo vamos a detallar acá. Esto puede convertirse en un hábito espiritual y quiero conectar las dos palabras, hábito espiritual, porque un hábito puede ser un hábito bueno o un hábito malo, ¿verdad? Estamos cargados de malos hábitos y ojalá que tengamos buenos hábitos. La oración debe ser un hábito espiritual. Hábito viene de algo que se hace habitualmente, que se hace constantemente y que entonces se convierte en parte de nosotros.
Este tipo de hábitos espirituales requiere un gran esfuerzo intencional. Yo tengo que estar decidido a hacerlo y mucha perseverancia, constancia. Mire lo que dice otra vez Lucas 11.1. Ya lo habíamos medio leído allá arriba. Lucas 11.1 dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Estoy leyendo de NTV. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Mira qué interesante que los discípulos no le pidieron a Jesús que les enseñara a predicar, que les enseñara a hacer milagros. Eso lo vieron de primera mano. Y entonces, a base de estar viendo a Jesús, me imagino yo por imitación, comenzaron a hacerlo. Sin embargo, sí pidieron que les enseñara a orar. Recuerde que le dije que Jesús muchas veces se apartaba a orar, no oraba en frente de sus discípulos. Así que para ellos, al ver qué vital era para Jesús, qué tan importante era para Jesús buscar de continuo a su Padre, pero en realidad no estaban siempre presentes en los momentos en que Jesús oraba, consideraron que era importante que Jesús les enseñara a orar para hacerlo de la manera correcta. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Ya sabemos orar? ¿No necesitamos dirección? Yo creo que sí. Y no tendría absolutamente nada de malo sincerarnos con el Señor y decir, Señor, me cuesta orar. Por las razones que sea, porque me quedo dormido, porque me pongo a pensar en otra cosa, porque se me acaban las palabras. Enséñame a orar. Hay una serie de hábitos y disciplinas que podemos adquirir. Y si bien es un don, la oración es un regalo que Dios nos ha dado, si no lo practicamos, no lo vamos a poder ejercitar de la manera correcta. Déjenme ponerle este ejemplo. Hablando de mi área, que es el área musical. Si no lo sabe, yo soy pianista, estudié piano. Desde niño hasta una carrera universitaria. Eso no me hace un músico universal, me hace un especialista en mi instrumento. Así que yo puedo venir y comprar el violín más caro del mundo. Pondré un ejemplo, un Stradivarius. Aquel estuche precioso, el instrumento creado por uno de los mejores artesanos, con materiales de la mejor calidad. Lo saco de su estuche, lo limpio si tengo que limpiarlo, tomo el arco, lo coloco en mi hombro y empiezo a mover el arco. ¿Qué cree que voy a producir? Produciré la novena de Beethoven, las partes de violín, produciré alguna concierto o sinfonía de Mozart, produciré, peor aún, algunos de los caprichos de Paganini, virtuosísimos en el violín. ¿Sabe qué? Nada. Es lo que produciría. Ni siquiera sé cómo tomar el arco, mucho menos dónde está colocada cada nota en un diapasón que no tiene divisiones, que no tiene trastes. Para mí es mucho más difícil. El hecho de que lo haya comprado lo hace mío, y el hecho de que lo tenga en mi mano lo hace mío en ese momento, pero no me da garantía de que va a sonar y que va a sonar bien. La oración es un don precioso, hermanos, que Dios nos ha dado, un regalo divino, un medio de comunicación espiritual que no se interrumpe cuando se caen las antenas, que no se interrumpe cuando se va la energía eléctrica, que no se interrumpe cuando se acaban las pilas, que no se... Comunicación directa con el Todopoderoso. Pero si no aprendemos a ejercitarlo, será el instrumento más bello, como el violín que le acabo de mencionar, de comunicación con Dios, pero no sabemos cómo usarlo. Por lo tanto, nuestra oración no estará dentro de lo que el Señor quiere que aprendamos a comunicarnos con Él. Así que la oración es una disciplina que debe de ejercitarse. Volvamos al ejercicio físico. Yo no puedo pretender, y hemos puesto esto de ejemplo, ir hoy y levantar 300 libras de peso de una vez para pecho. Ni siquiera 150. Eso debe ser algo progresivo. A lo mejor podría levantar 15, 20 hoy, 25 y ya sentir un poco de fluxión mañana.
algo constante, algo progresivo. Hablando de la constancia, dice la carta de Pablo a Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Estoy leyendo de NBI. Dedíquense a la oración. Perseveren en ella con agradecimiento. Mire que hay dos verbos acá. El primero es dedicarse. Ser dedicado en algo. Cuando ustedes le dicen que es una persona dedicada, significa que es constante en ella. Que pone su esfuerzo en ella. Que se emplea a fondo en ella. Sinónimo, ¿a qué se dedica? Le dicen a usted. O sea, ¿qué hace como profesión? Se sobreentiende que usted ha pasado un buen tiempo ejerciendo eso, a manera que lo maneja como un profesional, por eso se dedica a ello. Por eso el vocablo acá, el verbo, dedíquese a la oración, dedicarse como un profesional a la oración. Y para llegar a ser un profesional en la oración, valga las distancias, ¿verdad? Los términos, me disculpa, hay que ejercitarse, practicarlo de manera constante. El otro verbo es perseverar en ello. Eso quiere decir no darse por vencido, continuar, hacerlo de manera continua. Así que estos dos verbos, estos dos requisitos son importantes para nuestra vida de oración. Mire este pasaje cortísimo, primera carta de Pablo a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, siempre de NBI. 3 palabras. Oren sin cesar. Oren sin cesar. ¿Qué quiere decir? ¿Estar balbuceando 24 horas al día? No. Significa para toda ocasión orar. ¿Estamos agradecidos? Oramos. ¿Tenemos momentos complicados? Oramos. ¿Estamos tristes? Oramos. ¿Estamos molestos? También. Cuando estamos molestos, y lo digo para mí mismo, oramos. En todo tiempo, oramos. No solamente en las circunstancias más apremiantes, no solamente cuando todo está bien, paz y tranquilidad, en todo tiempo, oren sin cesar. Ya le hablé entonces en primer término de que Jesús espera que oremos y luego la oración como una disciplina que se aprende. Ahora, en tercer lugar, podemos utilizar un método de 3 etapas para la oración y eso nos va a permitir alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. El escritor del libro de las disciplinas espirituales que estamos usando como referente, el pastor Whitney, propone un orden divino. 3 puntos prácticos. Número 1, leer la escritura. ¿Para qué? Para escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos primero. Y eso es correcto, aprender a escuchar antes de hablar, ¿se acuerda? Hasta en las clases de español nos daban eso, en comunicación. ¿Verdad? Las claves de la comunicación, escuchar primero antes de hablar. Factor clave. Entonces, leer la escritura para escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos primero. Segundo paso, meditar en esa escritura que acabamos de leer. O sea, pensar profundamente qué es lo que Dios quiere decirnos a través de ella. No le estoy hablando de abrir la Biblia al azar, así como se cuenta el chiste, ¿verdad? Que lo abrió uno y dice, mejor es que te eches que te enrolles una piedra de molino al cuello y te arrojes al fondo del mar. Y no. Entonces cerró, Señor, dame otro pasaje. Y lo abre y dice, veías tú lo mismo. Y se puso, pero asustadísimo. No se trata de abrir versos al azar. Se trata de pedir la dirección de Dios para que Él nos hable a través de su palabra y luego meditar profundamente en él lo que hemos leído. Y entonces, como tercer elemento, responderle a Dios en oración, basado en lo que acabamos de leer. Y eso es algo que nosotros practicamos cada domingo al estudiar la palabra del Señor en el momento del mensaje. Ya sea su servidor o cualquier otro de los hermanos que el Señor nos permite tener el privilegio de hablarle de la palabra de Dios, exponemos la palabra de Dios, utilizamos los versículos en la Biblia y cerramos el tiempo del mensaje con un tiempo de respuesta a Dios en oración. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario que nosotros le respondamos a Dios. De lo contrario, entonces se convierte en un monólogo también. Imagínense que hay 2 personas supuestamente conversando, y digo supuestamente porque pasa, por ejemplo, en los matrimonios, donde solo la esposa habla, y el esposo solo escucha y no dice nada.
Y de repente la esposa se da cuenta y quiere una respuesta sobre lo que ha expuesto ella, sobre lo que ha dicho. Y lo único que obtiene de su esposo es silencio. Ajá, ajá, ajá. Eso no es comunicación, eso solo es de una vía, nada más. Entonces, si nosotros solo leemos la Biblia y no respondemos a Dios sobre lo que hemos leído, la comunicación no está siendo en doble vía. Nada más es Dios diciéndonos a nosotros. Y por el contrario, si solo oramos y no hemos leído la Biblia, no sabremos la respuesta de Dios. Y eso es interesante porque muchas veces nosotros oramos por respuesta de Dios sobre diferentes temas. Y Señor, sigo esperando respuesta. Señor, ¿qué me vas a responder? Señor. Y la respuesta está en su palabra. Y solo tenemos que abrirla para encontrar respuesta allí. Así que esos 3 pasos. Pasos prácticos: leer la escritura, leer la palabra, meditar profundamente en ella y responder a Dios en oración. Mire cómo lo dice el salmista en Salmo 119, versículo 5. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus estatutos o tus caminos. Mire, meditar en los mandamientos de Dios y considerar sus caminos. Intentar orar sin leer la Biblia o leer la Biblia sin orar, esto está como querer encender una fogata en un tronco que le ha caído lluvia o un tronco que ha estado enterrado en la nieve o que está congelado de una vez. Hay un elemento que está faltando. Entonces la lectura de la Biblia lo que nos permite es, nos da leña fresca para ese fuego que se avive. Y la oración se convierte en ese fuego. Esa es la llama que nos va a mantener en ese calorcito con Dios. Así que necesitamos esos elementos. En cuarto lugar, siempre sobre la oración, debemos de romper la monotonía de las oraciones repetitivas. Como puede ser que pensamos que la oración es algo que debemos hacer, entonces ya tenemos como una oración estructurada, ¿verdad?, con ciertos elementos, y como seguimos de patrón la oración modelo, entonces ya sabemos que damos gracias, pedimos perdón, pedimos por el pan de cada día, pedimos por nuestras necesidades. Amén. Y el estar haciendo ese mismo ejercicio constantemente se convierte en una oración repetitiva. Y eso es lo que lo convierte en el principal enemigo por el cual vamos perdiendo interés en ella, utilizando las mismas palabras. ¿Cuál sería el antídoto para esto, el remedio para esto? Usar la Biblia para orar. Mire, la comunicación de doble vía. Jesús mismo nos da el remedio en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 7. Dice Mateo 6, 7, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Entonces, no es por repetir las mismas palabras, tal vez pensamos que de esa manera será más insistente la oración. No es por buscar o usar palabras rebuscadas de un vocabulario que ni siquiera manejamos, pero se oye bien y así hay que hablarle a Dios. Mire, la Biblia lo tilda de gentil. Eso significa de alguien, de uno que no es creyente verdadero. Ese es el gentil. Uno que no es creyente verdadero. Que usaría cualquier método, digamos, para conseguir un fin. Dios quiere, y nos muestra Jesús a través de este ejemplo, que no usemos vanas repeticiones ni palabrerías y estar usando esa cuña que a veces la gente usa, la misma cuña. Eso, pues según Mateo 6:7, no es la manera correcta de orar. ¿Cómo sería entonces? Bueno, por ejemplo, tomemos uno de los salmos. Uno que manejamos, Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Una vez que lo hemos leído, meditemos en la
riqueza que tiene este salmo para nosotros, toda la cantidad de promesas que Dios nos da allí y lo que podemos esperar de Dios como nuestro pastor. Y luego procedemos a darle gracias a Dios, porque a lo mejor es una verdad que nosotros no atesoramos, que está allí plasmada en la Biblia y que sabemos que está ahí, todos sabemos el Salmo 23, pero que no hemos encarnado, que no estamos viviendo confiando en nuestro pastor, el que nos provee. Eso es utilizar estos pasos de manera práctica y dejar a un lado las vanas repeticiones. Y podemos convertir cada versículo de este salmo en una oración personalizada. No le estoy diciendo que recemos la Biblia, o sea, que la recitemos y que estemos repitiendo constantemente los versículos como una mantra, ¿verdad? Como una llave a determinada situación. No es en base a estar repitiendo, es en base a, en el momento de decir estos versículos y de meditar sobre ellos, dar una respuesta a Dios sobre lo que hemos leído. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y en esto quiero basar el punto número 5 sobre la oración, y es tener la certeza de que Dios responde y transforma. Dios nos responde en nuestra oración y transforma nuestro entorno. Porque lo dice 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este pasaje entonces nos afirma que no estamos lanzando oraciones al vacío, auxilios desesperados, ¿verdad? Peticiones a quien escuche. No, es directo al Todopoderoso, a aquel que puede mover montañas, abrir el mar en dos, romper cadenas, abrir puertas, sanar heridas, botar muros. Ese es el Dios Todopoderoso a quien estamos orando. Entonces, Dios va a mover su mano para responder y el Espíritu Santo va a cambiar nuestro carácter en ese proceso en el cual nosotros pasamos de rodillas orando al Señor. Entonces, la oración no es solo para los supercristianos, aquellos que pueden estar 2 y 3 horas y 4 horas, ¿no? Ore y ore y ore y ore. Es para todos aquellos que sabemos y estamos conscientes de la necesidad de comunicarnos con nuestro Creador, con nuestro Padre, y de mantener una relación con Él. No, hablando del ejercicio otra vez físico, hermanos, no podemos pretender orar 2 horas mañana de una vez cuando ni siquiera pudimos orar 5 minutos hoy. Otra vez a los 5 minutos mañana se nos van a acabar las palabras. Lo que sí podemos hacer es abrir la palabra del Señor, leerla, meditar en ella y responderle al Señor en oración. Ejercitarnos cada día en ello. Y cuando menos nos demos cuenta, estaremos sin buscarlo, sin intención, sin reloj en mano, teniendo buenos tiempos de comunión con Dios. No se trata de la cantidad de tiempo, de que no, yo me voy a disciplinar, hoy son 60 minutos, porque son 60 minutos. Y aquí no me muevo hasta que no ores los 60 minutos. Eso va a ser algo que se va a ir dando. Volvemos a la relación. Cuando mi esposa y yo éramos novios, jamás vimos el reloj para ver cuánto íbamos a conversar. No puedo conversar solo 10 minutos. Si es mi novia y me interesa, tengo que conversar más. Nadie se pone a pensar en eso. Simplemente encuentra temas afines, temas de interés, o a veces ni son temas interesantes, pero solo el hecho de estar conversando con esa persona que uno ama, se siente súper bien. Bueno, Dios nos ama y nosotros decimos que le amamos. Así que pasar tiempo con Él debe ser una de las cosas más gratificantes, agradables y edificantes para nosotros. Eso es referente a la oración. Ahora quiero que hablemos sobre la adoración como una disciplina espiritual de piedad. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Leo de Nueva Traducción Viviente. Pero se acerca el tiempo. De hecho,
ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Para muchos cristianos actuales, la palabra de adoración se resume a un tiempo de levantar manos, de escuchar música lenta, voy a decir, no iba a decir suave, pero no, es música lenta, porque ahora ya ni el volumen es suave, pero vaya, de género suave, de género calmado, baladas, con una repetición constante, y a eso se le llaman tiempos de adoración. La adoración como tal es muchísimo más que eso, más que un género musical, más que un tiempo de estar repitiendo un estribillo varias veces. Eso es muchísimo, muchísimo más. Más que luces, más que banda, más que volumen. Eso sería, hermanos, equivalente a como que una pareja reduce toda su vida matrimonial en la noche de bodas. Y vaya que si yo lo he visto, me dedico a ejecutar música los fines de semana para ceremonias religiosas. Y es increíble ver cómo todos los esfuerzos, sobre todo de las novias, porque ese es su sueño, se enfoca en su ceremonia y en su fiesta posterior. El vestido tiene que ser el más lindo, los adornos tienen que ser los mejores, la alfombra tiene que ser la mejor, la iglesia donde se casan, qué sé yo, la cristalería, el menú, el DJ, el video, los músicos, etcétera. Como que no hay más mañana, y en realidad el día siguiente es donde comienza verdaderamente el matrimonio. Bueno, entonces no podemos limitar adoración a un género musical, no podemos limitar adoración a un tiempo de cánticos, ¿verdad? La adoración involucra toda nuestra vida. Nuestra vida debe ser una vida de adoración. Una vez más, el escritor de este libro de Disciplinas Espirituales, Donald Whitney, nos recuerda que la adoración no es un evento al que podemos asistir. Tampoco es un sentimiento que estamos esperando tener. Ay, sí, un sentimiento de adoración. Es una disciplina activa del creyente que se debe de practicar tanto en el ámbito público como en nuestra vida privada, en nuestros momentos íntimos. ¿Para qué? Para la única y exclusiva gloria de Dios. Quiero hablarle de 3 elementos, si el tiempo me lo permite, sobre la adoración. En primer lugar, la adoración es nuestra respuesta a la revelación de Dios. Lo que Dios nos ha dado, nosotros respondemos a Dios. No podemos adorar a un Dios que no conocemos. La verdadera adoración debe de nacer cuando nosotros sabemos quién es Él, cuando le conocemos y en agradecimiento a lo que ha hecho por nosotros, le adoramos. Es una respuesta a lo que Él es y hace por nosotros. Mire cómo lo plantea el salmista en Salmo 29:2. Salmo 29:2 dice: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Así que la adoración no comienza con nosotros, no es cuando yo conecto el instrumento al amplificador ni cuando enciendo el micrófono. La adoración comienza en el corazón de Dios. Por lo que Dios ha hecho en mí, yo le retribuyo en agradecimiento a través de mi adoración, de mi vida entera puesta en adoración. Y yo estoy agradecido y menciono en mi adoración, en mis tiempos de adoración, todos sus atributos, su justicia, su fidelidad, su misericordia, su amor, su soberanía, aunque muchas veces no esté yo dispuesto a someterme a la soberanía de Dios. Él es soberano. Y todos estos atributos que Él tiene son exaltados en mi vida de adoración. En segundo lugar, ¿cómo debo de adorarle? La palabra lo dice, yo debo de adorarle en espíritu y en verdad. Ese es el enfoque que da la Biblia. Mire que Jesús botó todos los límites que el mismo pueblo se había puesto para adoración. ¿Se acuerda cuando estaba con la samaritana en el pozo y le dice: nuestros padres adoraron en el monte y ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén? Y Jesús le da la respuesta en este pasaje de Juan
4, ya leímos el 23, ahora leamos el versículo 24. Juan 4, 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Eso significa que no es el lugar el que hace la adoración. Dice en espíritu y en verdad. Al decir en espíritu significa con el corazón, con pasión, con sinceridad, con toda nuestra alma, mente y corazón, y no por mera rutina. Ay, es domingo, tengo que ir a la iglesia, tengo que cantar estos coros o estos himnos, ¿verdad? Tengo que hacer estas oraciones y tengo que escuchar la palabra de Dios. Tengo. No es por obligación, es por agradecimiento, como dijimos. Y toda nuestra mente, alma y corazón debe estar enfocado en adorar a Dios. Eso es en espíritu y se le debe adorar en verdad. Eso significa de acuerdo a lo que demanda la Biblia, no lo que a mí me parece o lo que me place. Hay una verdadera adoración y es como lo dictamina la palabra de Dios, rechazando cualquier falso concepto de Dios. Ejemplo, de ver a Dios como un botón de pánico, de ver a Dios como un suplidor de emergencias, de ver a Dios como un cajero automático, eso no son maneras de ver a Dios. Dios es soberano, es el creador de todo, cielo y tierra. Él merece adoración. No le doy adoración como pago para que Él me dé algo. Es en respuesta y gratitud a lo que Él es y exaltando sus atributos. Si intentamos peinarnos sin vernos al espejo, probablemente quedaremos bien peinados, probablemente no. O peor aún, en un espejo que esté manchado o quebrado, difícilmente tendremos una imagen correcta. De esa misma manera, si adoramos a Dios con algo distorsionado, no tendremos la adoración correcta que Dios espera. Así que, si vamos a adorar a Dios, hagámoslo en espíritu y en verdad, como demanda la palabra. Como tercer elemento, hablando sobre la adoración debe ejercitarse como una disciplina diaria y privada. Diaria y privada. La adoración corporativa, o sea, la adoración que damos como parte del cuerpo de Cristo, todos juntos, y por cierto, así se llama nuestra congregación, Corporación Bíblica Internacional, porque somos cuerpo de Cristo. Es el resultado de mi adoración privada. No puede ser, hermanos, que solamente cuando estamos reunidos estemos adorando y el resto del tiempo mi vida no refleja adoración a Dios. Y conste, quitémonos de la mente esa imagen de que es que voy a andar cantando y levantando las manos todo el tiempo, llorando en voz alta todo el tiempo. Esos solo son elementos de la adoración. Esos solo son expresiones exteriores de adoración que proviene de mi corazón. Mi corazón y mente son los que adoran a Dios. Y el levantar las manos, el cantar, el leer, el orar, el aplaudir, el gritar o cualquier otra expresión corporal externa es eso, una manifestación externa de mi vida de adoración. No puedo solamente tener el fuego de la adoración encendido el domingo y de lunes a sábado está en off. Yo tengo que estar en adoración constante. Mire lo que dice la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le gusta. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, todo nuestro cuerpo a Dios, o como dice Reina Valera 60, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto. Nuestro cuerpo es el culto. Ese término casi no se usa acá. Ahora se usa reuniones de adoración, tiempos de celebración, etc. Pero cuando yo era niño, no hace mucho, utilizábamos la palabra culto. Nos reuníamos y teníamos un culto a Dios. Pero no debo esperar reunirme para dar culto a Dios. Mi vida es lo que yo presento a Dios como culto racional.
Así que la adoración diaria implica consagrar toda mi vida, aún llena de debilidades, llena de imperfecciones, delante de Dios, mis actividades cotidianas. Trabajar con excelencia como para Dios y no para los hombres. Cuidar mi familia como buen administrador de lo que Dios me ha dado, como buen mayordomo. Con amor. Dar gracias al Señor en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y aun cuando yo no entienda, como dije, la soberanía con la que Dios actúa, dar gracias aún por lo que no entiendo. Eso es parte de mi vida de adoración. Como cuarto elemento, la adoración también tiene el poder transformador. Así que podemos ver el poder transformador en nuestra vida de adoración. Hay un escritor que dice que nos convertimos en lo que adoramos. Por eso si adoramos el dinero o al dios Mamón, nos convertiremos en personas avaras, en personas que solo piensan en lo monetario. Nos volvemos codiciosos. Si adoramos, por ejemplo, el estatus, el estar en los primeros lugares, nos podemos llegar a convertir en personas soberbias. Sin embargo, si aprendemos a disciplinar nuestra vida y ponerla bajo el señorío de Cristo, seremos transformados a su semejanza, porque todo el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Y esas son palabras del Señor. Mire lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué bello pasaje, ¿verdad? Estamos viendo nuestro reflejo en el espejo y de repente vemos como si nuestra vida de adoración es constante, es genuina, cómo nuestros rasgos se van transformando a la imagen de Dios, transformados de gloria en gloria, a la misma imagen como el Espíritu de Dios. Esto de que, como le dije anteriormente, de que somos lo que adoramos, bueno, también en biología se dice que somos lo que comemos, ¿verdad? Si comemos chatarra, nuestro cuerpo estará lleno de chatarra, y si comemos saludablemente, seremos personas saludables. Hablando sobre eres lo que adoras, quien lo dijo es el teólogo C.S. Lewis, y él mencionaba que adorar a Dios, en el momento que estamos adorando a Dios o en nuestro tiempo de adorar a Dios, no es que le estamos añadiendo algo a Dios, que le adornamos con algo extra de lo que Él ya es. Si Él ya es, antes de que nosotros comencemos a adorar. Entonces, ¿para qué adorar? Bueno, estamos adorando porque de esa manera lo que estamos haciendo es completando nuestro propio gozo. Dios no necesita nuestra adoración. Quiere sí nuestra adoración, pero no la necesita. Quienes necesitamos adorar somos nosotros, y hacerlo en espíritu y en verdad. Y de esa manera estaremos transformando nuestro reflejo de gloria en gloria para parecernos más a Él. Así que quien necesita la adoración somos nosotros, para que nuestra alma esté en sintonía con lo que Dios demanda y nuestro reflejo se vaya pareciendo al suyo. Al adorarle, el alma se alimenta de lo eterno y se deshace de la basura del mundo, como el que empieza a ingerir alimentos naturales o los más famosos batidos detox, ¿verdad? Que están de moda. Si usted se toma un batido detox, sabe que su cuerpo se va a desintoxicar de toda la chatarra que le ha metido. Bueno, salvando las distancias, usted puede ver la adoración como el detox, que le va a desintoxicar de toda la basura del mundo. Vayamos concluyendo porque el tiempo se me ha ido muy rápido. Hablando de la adoración, como dije, Dios no necesita nuestra adoración, pero nosotros sí necesitamos adorarle para mantener nuestra alma sana y desechar la basura del mundo. Así que la adoración es el antídoto contra todo orgullo y contra toda ansiedad, alejando toda nuestra ansiedad, sustituyéndola por adoración. Esta semana podemos cambiar el orden de nuestra
oración, por ejemplo. Y antes de pedir algo, salir corriendo como botón de pánico, como le dije, o de ir a Dios con la lista de nuestras demandas y ni siquiera saludar, podemos pasar los primeros minutos alabando simplemente por lo que Él es, no por lo que nos da o por lo que nos va a dar o por lo que nosotros estamos pidiendo, solo por lo que Él es. Pensemos en los atributos de Dios y luego de pasar ese tiempo en alabanza y adoración, podemos proceder a pedir. Podemos hacer de nuestra vida diaria un altar encendido para su gloria, como aquel fuego que no se apaga. Y referente a nuestra oración, busquemos orar como hemos aprendido hoy, leyendo la palabra, meditando en ella y respondiéndole a Dios en oración. Y eso es precisamente lo que haremos ahorita, responderle a Dios en oración. Oremos. Padre, te agradecemos por el estudio de tu palabra en esta noche. Qué bella es tu palabra, Señor, y qué rica. Hay tanta riqueza en ella que es difícil, por no decir imposible, en una hora, Señor, sacar el máximo provecho. Sin embargo, Padre, te damos gracias por lo que hemos aprendido en esta noche. Y Padre, ahora solo nos resta responderte a ti. Queremos que nuestra vida de oración y adoración sean genuinas, Señor. Y que tengamos siempre ese deseo de hablar contigo, ese anhelo, Señor, de buscarte como aquel siervo que busca por las aguas. Buscarte constantemente, buscar tu rostro, Señor. Y que toda nuestra vida, no solo tiempos aislados, sean tiempos de verdadera adoración. Porque esa es la adoración que tú quieres, en espíritu y en verdad. Gracias nuevamente por este espacio y por todos aquellos que han recibido esta palabra, Señor. Que podamos ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, esta ha sido nuestra segunda entrega de esta serie de disciplinas espirituales para la piedad. Le invitamos el próximo miércoles, donde estaremos estudiando una, probablemente dos disciplinas más para seguir creciendo, para llegar a la estatura de la imagen del varón perfecto, Cristo Jesús. Que tengan una bendecida noche. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.